A este equipo le reinstalaron el sistema operativo 2 veces, con el fin de solucionar su problema de apagado instantáneo, pero realmente esta no era la solución. Para entrar en contexto, este equipo se apagaba constantemente y de manera repentina, sin importar la actividad que se estuviera ejecutando. El problema real no tenía nada que ver con la reinstalación del sistema operativo, más bien tenía que ver con el sistema de refrigeración del mismo. Y es que cuando se presenta el caso donde un equipo se apaga repentinamente, este se puede dividir en dos factores. El primero es por cuestiones de temperatura y el segundo por temas de alimentación de energía. Estos dos factores afectan de manera distinta a los tres tipos de computadores que usted puede conseguir en el mercado. Tipo número 1 de computadores, el tipo portátil. Tipo número 2, el todo en uno. Y tipo número 3, el PC de mesa tradicional, ya que cuando un equipo sufre de sobrecalentamiento, tiene dos medidas de acción para evitar este proceso. El primero es el freno térmico, lo que hace que automáticamente componentes como el procesador y la tarjeta gráfica bajen sus frecuencias, haciendo que consuman menos energía y al mismo tiempo generen menos temperatura. Cuando este primer método no funciona, automáticamente el equipo se apaga para proteger estos componentes. Tanto los problemas de sobrecalentamiento como los de suministro de energía pueden afectar en un mismo porcentaje, 50% uno, 50% el otro. Entonces, para descartar definitivamente cuál es el problema real que está afectando que un equipo comience a apagarse de manera repentina, tenemos que utilizar esta aplicación que se llama HW Monitor. Este programa nos permite ver no solo el consumo de energía que tiene cada componente, sino también la temperatura que está generando. Para que se dé una idea general, los computadores portátil y todo en uno, cuando están utilizando sus componentes al 100%, estos fácilmente pueden llegar a los 80 o 90 grados, y esto es normal. Lo que no es normal es que su equipo, cuando está en procesos muy sencillos, como por ejemplo la reproducción de contenido multimedia, supere los 70 grados de temperatura. Aquí automáticamente nosotros podemos notar que el equipo está sufriendo de sobrecalentamiento y que obviamente requiere una limpieza o una revisión del estado de la pasta térmica. Por ello es muy importante utilizar este tipo de programas que ayudan a monitorear las temperaturas internas que tiene cada componente para más o menos darse una idea de cómo está funcionando el equipo en ese momento y si está o no sufriendo de algún problema de sobrecalentamiento. En un equipo de mesa las temperaturas pueden variar, pero aquí se aplica lo mismo. Cuando un equipo está haciendo tareas muy sencillas, sus temperaturas no superan los 30 o 50 grados de temperatura. Sin embargo, cuando estos llegan a un 100% o se están utilizando al máximo de su capacidad, fácilmente pueden superar los 70 u 80 grados. En los equipos de mesa también se presenta la posibilidad de que el equipo se apague automáticamente cuando sus componentes se están utilizando al 100%. Y aunque su temperatura no sea muy alta, esto se puede apagar debido al consumo de energía que tiene cada uno de estos componentes. Por lo que aquí es importante revisar el consumo de energía que tiene cada componente y ver la capacidad máxima de suministro de energía que tiene la fuente de poder. Por ejemplo, en un PC de mesa, al momento de cambiar la tarjeta gráfica o el procesador, podemos aumentar fácilmente el consumo de energía en unos 100 o 200 vatios automáticamente. Esto pasa mucho cuando se cambia la tarjeta gráfica. Si su equipo actualmente está sufriendo de sobrecalentamiento y usted no le hace un mantenimiento preventivo, puede ocasionar el mismo problema que le pasó a este equipo, donde su sistema de disipación se dividió en dos. Ya que en la mayoría de portátiles el sistema de disipación está diseñado a base de cobre y aluminio. El aluminio y el cobre están unidos por medio de un estaño que se puede fundir a una temperatura superior de unos 450 centígrados, por lo cual este diseño de disipación es muy económico y sencillo de hacer. Sin embargo, que el estaño pueda soportar 450 grados de temperatura antes de fundirse no quiere decir que no se pueda romper, que es lo que le pasó a este disipador. Con el tiempo, el estaño se va desgastando debido al cambio de temperatura que va recibiendo.
Y aunque el sobrecalentamiento que se genera en este tipo de computadores no supera los 100 grados, esto hace que con el tiempo dicho estaño llegue a un punto donde automáticamente se cristaliza. Esto ocasiona que se generen fisuras en la soldadura que une el cobre con el aluminio, lo cual hace que automáticamente la eficiencia térmica que se tiene se pierda, lo que hizo que las temperaturas de este equipo se dispararan automáticamente sin importar la actividad que se estuviera ejecutando con el mismo. Esto ocasionaba que el equipo llegara a sus límites y se apagara. Bien, si le gusta este tipo de contenido, no duden en apoyarnos con su suscripción y me gusta. Compártale a todo aquel que le sea de utilidad y deje su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.